las sesiones que ofrece el proyecto Matem en preparación a los exámenes. Sí. Para el día de hoy estaríamos estudiando los temas derivadas de funciones trigonométricas inversas, derivadas de orden superior y derivación implícita. Aun cuando a partir de aquí son los temas de examen, ¿verdad? Hay métodos y procesos de derivación que se van a seguir considerando que, aunque ya fueron evaluados en primer parcial, son necesarios para un segundo parcial. Por favor. Aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, cuando hablamos de funciones trigonométricas inversas, tenemos lo que son las funciones estándar, pero algo que ya se conoce es que va a venir a delucir lo que es la regla de la cadena con las derivadas de estas funciones. Entonces, al menos aquí están apuntadas esas derivadas considerando lo que sería regla de la cadena. Considerando que no sea arcsen de X, sino arcsen de otra función, ¿no? O arcos, arctan, arcocotangente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde el argumento podría ser X o podría ser otra función. Lo único que varía es el hecho de esta sección de acá, este f' de X, que es lo que corresponde a la dichosa regla de la cadena. Que si uno se pone a ser, como quien dice, más específico aún, ¿verdad? O a, entre comillas, simplificar un poquito estos resultados, ¿verdad? Este f' de X lo podríamos colocar en el numerador de estas fracciones. Al final de cuentas, por f' de X sigue siendo el dichoso f'. Ahora, detalles curiosos que ocurren en lo que son las funciones trigonométricas inversas es que vamos a lograr determinar un patrón, algo que ocurre con ellas. ¿A qué me refiero con esto? Haciendo una pequeña división entre estas, arcoseno y arcocoseno, sus derivadas son muy similares a excepción de un elemento. La misma situación pasa en lo que sería arcotangente y arcocotangente, sus derivadas son muy similares con excepción de un elemento. Y la misma situación ocurre con las derivadas de arcosecante y arcocosecante. ¿Quién de ustedes ya notó cuál es la única diferencia entre esos pares de derivadas? Los signos. Correcto, los signos. Entonces, si se dan cuenta, ese menos es lo que tienen las derivadas de arcocoseno, arcocotangente y arcocosecante, que no tienen las que están encima de esas, ¿verdad? Ok. Henry, ahí vi que marcaste eso. ¿Quieres hacer algún comentario o pregunta al respecto? Bueno, ahí cabe destacar, ¿verdad? Aprovechando eso que marcaste, es que estas últimas dos derivadas poseen un valor absoluto. Correcto, sí. Ellas tienen un valor absoluto que, si ustedes notan, las cuatro derivadas superiores a ellas no poseen, ¿verdad? Se hace anotación de un paréntesis cuadrado para decir que aquello que está en el argumento de la trigonométrica inversa, llámese ahí la función f de x, ¿verdad? Debe estar elevado al cuadrado, ¿verdad? Si aquí el argumento no fuera f de x, sino nada más x, ¿verdad? Entonces, dentro de este paréntesis debería venir x al cuadrado. Pero como podemos tener alguna otra función, ¿verdad? Esa función debe llevar potencia 2 y puede ser que ese
paréntesis potencia 2 les cree una fórmula notable, les tengan que hacer alguna distributividad, cuestiones de ley de signos, etcétera, etcétera. Dependiendo, ahora retomando un toquecito lo del valor absoluto, ¿verdad? Dependiendo del material que uno tome como referencia, a veces de internet, esas barras de valor absoluto no aparecen. Pero sí, o sea, lo correcto es poner esas barras. Es por una cuestión de dominio y hacer que la derivada esté bien definida, etcétera, etcétera. Sin embargo, al menos lo que nosotros tomamos principalmente como referencia, el libro del proyecto, ¿verdad? Forma parte de las derivadas, esas barras de valor absoluto. Ahora, pensando a nivel de examen, ¿cómo puede aparecer esto? ¿Verdad? En los últimos 2 años, los últimos 2 ciclos del MATEM, derivadas de estas funciones se han evaluado en preguntas tipo selección única, ¿verdad? Pensando en lo que es incluso periodos anteriores y lo que sería este periodo que se espera se encuentre en la sección de desarrollo, ¿verdad? Puede ser que aparezca, bueno, de hecho casi bien son mucho con reglas de la cadena, ¿verdad? Aparecen preguntas donde se puede mezclar con temas como lo que es derivación implícita o lo que es derivación logarítmica, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y pensando en avanzar, estas derivadas las vamos a tomar como referencia bastantes ratos. Bueno, seguiríamos con lo que es una sección de derivación implícita. Bueno, ¿qué es el asunto con derivación implícita? Cuando hemos derivado funciones, o al menos pensando en referencia a lo que fue el examen pasado, ¿verdad? Lo normal es que la variable y está despejada, ¿verdad? Y igual x cuadrado más 1, y igual potencia 2x menos 10, cuestiones así, ¿verdad? Pero siempre hemos tenido la posibilidad de despejar la y, o incluso si tuviéramos una expresión como por decir x por y igual a 1, es muy factible, muy fácil despejar la variable y. Nos quedaría de esto y es igual a 1 entre x y no habría ningún problema con derivar esa expresión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Van a haber situaciones, ¿no?, donde o no es posible despejar la variable y o no es útil despejarla. Útil en el sentido de que nosotros incluso llegamos a un punto donde vamos a considerar objetos en geometría analítica, o sea, que tienen una representación geométrica y una ecuación y tienen un dibujo en el plano, ¿verdad? Pero resulta ser que no cumplen con los criterios de ser una función. Y aún así, aun cuando no son funciones, nosotros podemos derivarlas, ¿verdad? Entonces, dejamos, por así decirlo, o superamos esta idea de la función y empezamos a trabajar con la idea de las curvas dentro de un plano. Curvas que tienen una ecuación, curvas a las cuales les podemos hacer o ubicar rectas tangentes, ¿verdad? Podemos derivarlas, un montón de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En esas curvas no siempre va a ser posible despejar la variable y. Y un ejemplo de eso es esta ecuación que está aquí. Podremos pasar lo que tiene ya un solo lado y podremos factorizar y cosillas así, pero no es tan fácil o no es tan evidente despejar la variable. Y entonces uno dice, no nos vamos a complicar, no vamos a gastar tiempo despejándola. Y entonces aquí es donde nace la derivación implícita. Incluso hay otros casos de derivación implícita donde trabajamos con funciones, la composición de funciones, pero no conocemos las funciones involucradas y ya estaríamos recurriendo a aspectos más teóricos. Por ejemplo, cuando era regla de la cadena, si teníamos una composición, f composición g de x, y lo tenemos que derivar, lo que uno dice por derivada de la cadena es f'
de g de x por g' de x, ¿verdad? Me dice, aquí aplicamos regla de la cadena, pero ojo, nosotros no conocíamos ni el criterio de la función f ni el criterio de la función g, y aún así estamos aplicando reglas de derivación. ¿Qué es lo que pasa? Por así decirlo, ante el desconocimiento de quién es la función f, lo que hacemos es agregar las notaciones de las primas, ¿verdad? Si tuviéramos un caso tipo f de 5x, entonces uno dice, ok, no conocemos el criterio de la función f, pero sí conocemos el criterio de la función g. Entonces, la derivada de esta expresión sería f' de 5x por 5. 5, porque al ser esto g de x, aquí iría la derivada de g de x. La cuestión es así. Entonces, bajo esta misma idea de que cuando no conocemos el criterio de f, tenemos f', bueno, si no conocemos el criterio de y o no tenemos y despejada, ponemos y' a la hora de derivarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los procesos de derivación implícita no nos van a cambiar las reglas de derivación. O sea, igual vamos a tener regla del producto, regla del cociente, la regla de la cadena, todas las otras fórmulas de derivación siguen aplicándose igual. Solamente que como ahora, además de derivar la variable y, perdón, x, derivamos la variable y, ¿verdad? Entonces, si y tiene un exponente, un número real baja el exponente y disminuye en grado, pero le tenemos que agregar por y', ¿verdad? Es como parte de esa regla de la cadena que usted está derivando la variable y, pero como usted no conoce el criterio despejado de y, le agrega el y'. Situación similar acá abajo con estos dos ejemplos. No conocemos el criterio de f, pero tenemos que derivarlo, entonces ponemos f', ¿verdad? Por ahí viene siendo la idea de esto. ¿Okay? Una de las aplicaciones de lo que sería derivación implícita es que la derivación implícita se usa montones en lo que son razones de cambio, problemas de razones de cambio o de tasas relacionadas, mejor dicho. Y después, continuando con esto, con el aspecto teórico, tenemos lo que son las derivadas de orden superior, ¿verdad? Por así decirlo, las derivadas de las derivadas, ¿verdad? Y entonces es cuando empezamos a hablar de la primera derivada, de la segunda derivada, de la tercera derivada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, las derivadas se calculan a partir de las de orden superior de derivar la derivada, ¿verdad? Entonces, la segunda derivada deriva la primera derivada, la tercera derivada deriva la segunda derivada. Y así podemos seguir, ¿verdad? De acuerdo al tipo de función involucrada, suponiendo que uno conozca el criterio, ¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, esta función tiene tantas derivadas, ¿verdad? Que no sean cero, no sean nulas. Por ejemplo, si yo agarrara una función cuadrática, x a la 2, la estándar, ¿verdad? Yo puedo hablar de su primer derivada, 2x, de su segunda derivada, que es 2. Puedo hablar de su tercer derivada, que ya da 0. ¿Y qué pasa si hablo de la cuarta derivada? ¿Qué resultado me daría? No existe. Sí existe. ¿Qué pasa cuando derivan una constante? ¿Cuál es la derivada de un número constante? Ajá, es 0, ¿verdad? Y uno dice, y la quinta derivada también es 0. Entonces, uno dice, ¿qué sin gracia se convierte a partir de la tercera derivada? No tiene sentido hablar de eso, porque todas dan 0, ¿verdad? Entonces, hasta cierto orden, aquí hasta orden 2, estas derivadas, por así decirlo, son agraciadas, son bonitas, ¿verdad? Entonces, tenemos un ejemplo de una función donde uno dice, aquí vale la pena hablar hasta
la segunda derivada. Después de eso, poner ceros, gracias, ¿verdad? Pero así como tenemos una función como esa, tenemos una función como por ejemplo es 1 sobre x, donde podemos hablar que la primera derivada es menos 1 sobre x cuadrado, la segunda derivada es 2 sobre x potencia 3, la tercera derivada es menos 6 sobre x potencia 4, la cuarta derivada es 24 sobre x potencia 5, y ahí continúa la cosa, ¿verdad? Y aquí pareciera no tener un comportamiento como lo vimos con la cuadrática, ¿verdad? Aquí ninguna derivada me está dando cero, ¿verdad? Entonces, hay funciones como estas que tienen una cantidad infinita de derivadas, ¿verdad? De orden superior. Pero así como tenemos esas funciones, hay otras que también caen en ciclos. Por ejemplo, las funciones senos y cosenos. Si yo tomo la función sen de x, su primera derivada es coseno de x, su segunda derivada es menos sen de x, su tercer derivada es menos coseno de x. ¿Y quién es su cuarta derivada? Seno. Ajá, correcto. ¿Y quién es la quinta derivada? Coseno, ¿Y la sexta? menos seno, y así. Sí, correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a partir de aquí, de esta cuarta derivada, se cae en un ciclo. Entonces, estos son, o sea, por así decirlo, comportamientos que tienen algunas funciones, ¿verdad? Casos de los polinomios que hasta cierto orden tienen una cantidad agraciada de derivadas y después dan cero. Funciones como las racionales, donde aparece una cantidad infinita de derivadas, ¿verdad? O casos como estos de senos y cosenos, donde caen en ciclos. Carlos, creo que tienes la manita levantada. Sí, una pregunta. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy haciendo, por ejemplo, una cosa como el L'Hopital y después me cae un ciclo como ese y yo lo que quiero es como simplificar o algo así? Ok, bueno, te voy a comentar la próxima sesión, me parece que es la que vemos regla del L'Hopital, si mi mente no me falla, pero así como para hacerte un pequeño adelanto a tu duda, ¿verdad? Cuando uno aplica regla del L'Hopital, ¿verdad? Lo ideal es, como quien dice, usted llega a la forma indeterminada que exige la regla del L'Hopital, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, derivas, si fuera posible simplificar, simplificas antes de evaluar, ¿verdad? Porque sobre todo con funciones trigonométricas o casos como esta, las racionales, donde empieza a aumentar ahí los grados del denominador, ¿verdad? Si no simplificas antes de evaluar o de volver a derivar, posiblemente se te haga muchísimo más grande y no salgas de esos ciclos. Entonces, L'Hopital es como, llegue a la forma indeterminada necesaria, derive, simplifique, evalúe y a partir de ahí tomas la decisión si puedes volver o no a aplicar regla del L'Hopital si eso no es necesario. Gracias. Con gusto, Carlos. Okay, bueno. Entonces, pensando en notaciones, ¿verdad? Hubieron distintos matemáticos que trabajaron distintas notaciones para las derivadas. Ustedes como necesario deben de reconocer estas dos notaciones. Las notaciones donde se usa esa prima, ese apóstrofe, ¿verdad? A partir de la cuarta derivada es donde uno dice, ah, la pucha, sea un poquito diferente, ¿verdad? Vean que lo que hacen es poner, por ejemplo, el número entre paréntesis, ¿verdad? No se pone y sin el paréntesis y el 4.
porque si esos paréntesis no se pusieran, más bien parece un exponente 4. Entonces, en estos casos existe la posibilidad de poner el número, el orden de la derivada entre paréntesis, o ponerlo con letras griegas. Ahora, si no es esta notación de los apóstrofes, se debe utilizar o se reconoce esta notación de y de x, es el cambio de la variable y entre el cambio de la variable x. ¿Verdad? Cuando son de segundas derivadas, vean que introducen estos superíndices. ¿Verdad? El 2 les va a indicar que es segunda derivada, el 3 que es tercera derivada y así sucesivamente. Y ahora sí iríamos con las secciones de ejercicios. Esta primera parte, ¿verdad? Esta primera derivada viene y es para evaluar la derivada de la función arcsen, ¿verdad? Ojo que no es arcsen de x, sino arcsen de 2x. Un segundo, por favor. Okay. ¿Qué va a implicar esto? Aquí hay una regla de la cadena. Y ustedes tienen que tener cuidado de no irse pollos, por así decirlo. Okay. En este sentido, ojo a lo que me refiero. Vean que una derivada como lo que es arcsen, ya que nos dice, ok, esto que está aquí en el argumento de la función arcsen debe llevar aquí potencia 2, ¿verdad? Todo ese argumento va a llevar potencia 2, esa función. Y extra eso tenemos la parte de la regla de la cadena. Entonces, a la hora de derivarlo, tendríamos y' es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos 2x potencia 2, ¿verdad? Y la regla de la cadena, la derivada de 2x cuyo valor es 2. Ahora, ¿cuáles son de los errores más comunes que pueden ocurrir acá? ¿Verdad? Cuestiones como el hecho de que no usen este paréntesis, ¿verdad? Y entonces llega y digan, ah, la respuesta es esta, la opción D, de un solo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde está el error? El error está en que ese potencia 2 que está ahí va a afectar tanto al 2 como a la X. ¿No? El otro error común es no poner la regla de la cadena y decir, ah, es que la respuesta es la A, ¿verdad? Que en ambos casos son respuestas incorrectas. Entonces, lo correcto aquí sería tener 1 sobre la raíz de 1 menos 4x cuadrado, ¿verdad? Y multiplicando al dichoso 2, pero para esa gracia nada más lo ponemos en el numerador y ya. Cuestiones tan sencillas como esas, ¿verdad? No distribuir un exponente que debía de afectar, no poner regla de la cadena, etcétera, etcétera. Y esos pequeños detalles marcan la diferencia entre indicar la respuesta correcta o no indicarla. No sé si hasta acá hay alguna duda o algo que quieran preguntar. Estos ejercicios serían como los que salen en respuesta como única, ¿verdad? Como marque con X. Correcto. Este está pensado en lo que fue, de hecho, bueno, ahí dice, fue el parcial 2020, para ese momento se estaba aplicando lo que es selección única en casi que todos la gran mayoría de los ítems del examen, ¿verdad? Ahora, esta la jalé porque, aunque este tema, bueno, la distribución de puntos a los profesores se les va a hacer llegar pronto, aunque este tema, ¿cómo decirlo?
no va a estar en selección única. Lo que sí me interesaba que ustedes vieran eran como los posibles errores a la hora de derivar una función entre comillas sencilla porque no hay que pensar en otros métodos de derivación o así. Está un segundo ejemplo como este, ¿verdad? Donde tienen que derivar la función arcos y una función raíz cuadrada, ¿verdad? Y uno dice, la función raíz cuadrada fue evaluada en el examen pasado. Dice, pero es que en este examen casi que todo lo que tienen que hacer es utilizar reglas de derivación, ¿verdad? Agregándole los nuevos métodos que han visto y las aplicaciones. Entonces viene un caso como acá. Derive la función arcos. La derivada de arcos es muy parecida a la de arcsen. La única diferencia es un signo negativo, ¿verdad? Y entonces cuando aquí viene y', entonces tenemos menos 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Verdad? Vean que aquí no necesito paréntesis porque nada más tengo una variable x y esa la tengo que poner al cuadrado, a diferencia de lo que era el ejercicio anterior, donde tenía 2x en el argumento y el 2x tenía que ir al cuadrado. Y extra eso viene la derivada de esa función raíz cuadrada, ¿verdad? Esta función tiene una regla de la cadena porque no es raíz de x, es raíz de otro tipo de función. Entonces aquí va a venir este negativo tal cual que se baja y entonces la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 veces la raíz, ¿verdad? Multiplicándose con lo que sería la regla de la cadena, que quedaría menos 2x, ¿verdad? Si vemos las opciones de respuesta, hay un cierto proceso de simplificación en el sentido de que, por ejemplo, tenemos que jugar con leyes de signos. Podemos hablar de simplificaciones. Y entonces nos queda que esto es menos 1 sobre esa raíz tal cual. La parte de ley de signos nos convierte ese negativo en un más. Los dos se cancelan, va a desaparecer, queda la x y en el denominador queda la raíz tal cual. Y entonces, viendo las distintas opciones de respuesta, la respuesta correcta sería la opción D. Hay ocasiones donde algebraicamente uno dice, se ve ligeramente distinto, sí, pero es ligeramente distinto, ¿verdad? Lo único que están haciendo es reordenando esas sumas o restas, como lo queremos ver, ¿verdad? La x es positiva, el 1 es negativo y quedan de esa forma. Y como son dos fracciones cuyo denominador es exactamente el mismo, entonces no hay ningún problema, se puede unificar en una sola fracción. Entonces, situación, ¿verdad? Van a haber ocasiones donde el ejercicio les va a pedir a ustedes que simplifiquen ciertos resultados, ¿verdad? Esas simplificaciones puede ser acomodar de manera muy conveniente sumas o restas o unificar fracciones, cosillas que se simplifican, leyes de signos, o sea, va por esa idea, pero tampoco súper elevado, porque en un caso como esto, uno dice, y pucha, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y si la opción fuera racionalizando y cuándo sé yo qué tanto tengo que racionalizar y qué tanto no, ¿verdad? Bueno, normalmente, ¿verdad? El ejercicio, en caso que ustedes no tengan que simplificar, les va a decir, no es necesario simplificar. De hecho, vean esta que vamos a hacer ahorita, que venía en un examen de años anteriores. Les ponen ahí, no es necesario simplificar. Y uno dice, genial. Me basta con aplicar las reglas de derivación y que uno diga, esto está completamente derivado. Casos donde no lo indiquen, ¿verdad? Como por ejemplo ese que viene ahí en número 3, que ahí no me dicen nada de no simplificar, o en este último ejemplo, que tampoco dicen nada de no simplificar, ¿verdad?
uno simplifica hasta donde le sea necesario o conveniente. Un caso como aquí, donde les piden la segunda derivada, ¿verdad? Uno dice, lo ideal es que como ustedes tienen que derivar la primera derivada, simplifiquen lo más que puedan esa derivada antes de volver a derivar. ¿Por qué? Porque así posiblemente se ahorren reglas del producto o reglas del cociente o alguna que otra regla de la cadena y medio loquilla, ¿verdad? O sea, vuelve la siguiente derivada un poquito más sencilla, por así decirlo. Entonces, en términos de derivadas de orden superior, sí les recomiendo simplificar, aunque el enunciado no lo diga, ¿verdad? ¿Hasta qué punto simplifican? Bueno, hasta un punto donde sea conveniente y uno diga, sí, ya esto está decente de trabajar. Cuestiones así. Continuando acá con esto. Vean que aquí llegan y nos dicen, determine la ecuación de la recta tangente a esa curva, ¿verdad? Parte de lo que les mencionaba, ya nos empiezan a hablar de cuestiones de curvas, no necesariamente solo de funciones. Así como nos pueden decir funciones, nos pueden decir curvas. Ahora, el despeje de la variable y aquí uno dice, no, eso no está como que tan bonito, ¿verdad? Entonces, aquí es lo más sencillo es irse por el método de derivación implícita. ¿Verdad? Ahora, vean que aún cuando estamos en un segundo parcial no nos hemos librado de esta idea de ecuación de la recta tangente. Entonces uno dice, bueno, la ecuación de una recta es de la forma y igual mx más b. La ventaja de que sea recta tangente es que esta pendiente se calcula a través de la derivada. O sea, la derivada evaluada en el punto de tangencia. Y' evaluada en el punto de tangencia. Lo ideal es esperar que este punto sí represente un punto de tangencia, ¿verdad? Que uno diga si está en la curva o si está en la función. Si ustedes no tienen esa certeza y los ejercicios matemáticamente hablando pueden complicarse un toquecito y entonces hay que jugar con la derivada y la forma en que uno calcula la pendiente de manera ordinaria pensando en y2 menos y1 sobre x2 menos x1, cosas así, igualar y resolver ecuaciones y el proceso se puede volver más complejo de lo que aparenta en un primer inicio. Entonces, ¿qué es lo ideal? Verificar si ese par ordenado es o no es el punto de tangencia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo verifica uno eso? ¿Alguno tiene una idea de cómo verificar si es o no el punto de tangencia? ¿Cómo? ¿Cómo verificamos si es o no el punto de tangencia? ¿Qué habría que hacer para verificar eso? ¿Alguna idea? Aquí va. Para que se hagan una idea, lo que hacen es sustituir las coordenadas X y Y dentro de la curva y ver que esa igualdad que hay aquí de verdad se cumpla. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, si sus... Entonces, tal vez derivando eso y
¿Qué vas a decir, Carlos? No sé, se te cortó un toquecito. No, no. Pero no. Por aquello no se te entiende mucho porque pareciera ahí como que hay algún problemilla con el internet. Pero ahí te entendí que no era lo que querías decir. Pero bueno, por aquello. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sustituir en la función, ¿verdad? En la función o en la curva y verificar que sí se satisface la igualdad. Entonces, si uno tiene 3 potencia 3 más 3 potencia 3 y al otro lado de la igualdad 6 por 3 por 3, ¿verdad? ¿Se cumplirá o no se cumplirá esa igualdad? ¿Qué dicen ustedes? Esto efectivamente da 54 a ambos lados de la ecuación. Entonces uno dice, ok, sí es un punto de tangencia. Entonces, genial. Entonces uno dice, bueno, tenemos verificado que sí es punto de tangencia, pero todavía no hemos hecho nada para encontrar la ecuación de esa recta tangente. Entonces, donde tenemos x a la 3 más y a la 3 igual 6xy, ¿verdad? Y hay que derivar eso para encontrar quién es y'. Entonces, el asunto es que aquí se van a aplicar las reglas de derivación tal cual se han aprendido. Entonces, ¿quién es la derivada de x potencia 3? 3x2. Muy bien. ¿Quién es la derivada de y potencia 3? 3y2y'. 3y2. Vean que se aplica la misma regla de derivación que para la variable x, pero como estamos derivando y, viene el hermoso y'. ¿Verdad? Yo particularmente lo resalto más ahí con ese por, pero no es porque sea necesario. Sí. A la hora de derivar esta parte 6xy, eso se va a trabajar como una regla del producto, ¿verdad? Ahora, lo bonito es que ustedes aquí pueden hacer separaciones convenientes y a como ustedes la prefieran, ¿verdad? Si quieren pueden visualizar, ¿verdad?, que el 6 es una constante, se deja ahí tal cual y la regla del producto se hace entre las variables x y y, ¿verdad? Pero sería necesario un paréntesis porque el 6 tiene que afectar a todas esas derivadas, a todo eso que nació de la regla del producto. Esa es una opción y es posible, es viable y es correcta. Otra opción es decir que el producto se desarrolla entre 6x y la variable y, ¿verdad? Y eso también es correcto y nos ahorra tal vez utilizar algunos paréntesis. Entonces, esta regla del producto, ¿cómo va a quedar? 6y más 6xy'. Muy bien. Ahí está. Ahora, aquí les voy a contar un pequeño secreto, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Y cuándo esto y cuándo lo otro? Si a nosotros nos pidieran el criterio de la primer derivada, ¿verdad? Lo que tenemos que dedicar a hacernos es despejar y'.
Y eso efectivamente lo podríamos hacer. Vamos a hacerlo. Para esto yo necesito que aquellos términos que tengan Y' estén a un solo lado de la igualdad y lo que no tiene Y' se coloque al otro lado de la igualdad, sacar el Y' de factor común y así terminar de despejarlo. Que tal vez se simplifique un poco más, que tiene mitad, que tiene, ¿verdad? Sí, es posible, pero uno dice, lo mínimo necesario es que las Y' estén a un solo lado de la ecuación para poder sacar factor común Y' y despejarlo. Y entonces vendría algo así. Es cierto que este lado izquierdo de la ecuación tiene factor común 3 además del Y', y eso es válido. Pero como les decía, lo mínimo necesario es que mi factor común sea Y', porque yo a quien necesito despejar esa Y'. Y entonces uno dice, ¿en dónde termina la derivada implícita? Esta derivada termina en el momento en que usted despejó Y'. Que uno dice, pero es que si sacamos factor común 3 en el numerador y en el denominador, podríamos simplificar un poquito más. Y es cierto, y es correcto, y está bien, ¿verdad? Pero esto es así, por así decirlo, lo mínimo necesario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo necesito la ecuación de una recta tangente, yo necesito evaluar esa derivada en el punto de tangencia. Entonces ese sería el siguiente paso, ¿verdad? Y' debe ser evaluada en el par ordenado 3,3, ¿verdad? Poner esta barra larga y a modo de subíndice 3,3 es una de las varias notaciones para decir evalúe eso en esas coordenadas. Hay otras notaciones posibles, pero lo mínimo que necesitamos es esto, es decir, eso se tiene que evaluar. Y entonces tenemos que esto va a ser 6 por 3 menos 3 por 3 al cuadrado entre 3 por 3 al cuadrado menos 6 por 3. ¿Y eso cuánto da el resultado? Ustedes saben que tienen cálculo a mano. ¿Cuánto da ese resultado? -1. Okay, perfecto, -1. Sí. Entonces, vean las mañas que uno aprende con el tiempo. Cuando ustedes solo necesitan la primera derivada, solo la primera, no segunda derivada, no nada. Resulta ser que nosotros nos pudimos haber ahorrado ese despeje que si bien no era nada de otro mundo, puede ser un toquecito engorroso si uno comete errorcillos a la hora de despejar o de sacar factor común o cosas así. Y entonces esas mañas que uno aprende es que desde este lugar evalúa las X y las Y, ¿verdad? Para que así no tengamos que trabajar una ecuación con letras X, Y y Y', sino que nada más vamos a trabajar con una ecuación donde solo aparezca Y' y todo lo demás sean números reales. Pues por así decirlo, evaluando desde aquí, entonces tendríamos 3 por 3 al cuadrado más 3 por 3 al cuadrado Y' igual a 6 por 3 más 6 por 3 Y'. Entonces, ojo, que no es como que uno diga, voy a hacer pasos más fáciles o más difíciles. No es eso, ¿verdad? Es que estamos visualmente reduciendo la cantidad de variables y que para la vista eso sea más bonito, por decirlo de alguna forma.
Y entonces esto se convierte acá. 27 más 27y' igual a 18 más 18y'. Y visualmente está menos cargado, ¿verdad? Entonces es más fácil evitar cometer errores. Entonces tenemos 27y' menos 18y' es igual a 18 menos 27. Esto sería 9y' igual a menos 9. Y' es igual, menos 9 entre 9, que sería menos 1. Entonces, vean que no es que bajamos o disminuimos la cantidad de pasos, no es que nos hayamos ahorrado del hecho de junte a un lado lo que tiene Y' y lo que no al otro y termina de despejarlo. O sea, no, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero visualmente es un pelito más agradable. Entonces, esas son de las manillas que uno aprende con el tiempo, ¿verdad? Si nos piden el criterio, la primera derivada, o nos piden la segunda derivada, no podemos ahorrarnos llegar hasta aquí, ¿verdad? Necesitamos Y' despejado en términos de X y Y y posteriormente evaluar. Obligatorio. Pero si no necesito más derivadas, si no me piden ese criterio, porque realmente si ustedes ven aquí no me piden encontrar el criterio Y', pues uno dice, di, evalúelo desde ahí, después de que derivó, y se ahorra, no sé, ¿verdad? Ahí como la posibilidad de cometer errores. Entonces, hasta aquí, lo único que podemos decir es que -1 que haya sido obtenido de la forma que está escrito en negro o de la forma que está escrito en azul, ¿verdad? Ese -1 representa la pendiente de la recta tangente. Y por ahí va el asunto. Entonces uno dice, bueno, ya tenemos el primer elemento de la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo encontramos ahora el valor de B en esa recta tangente, ecuación de recta tangente? Que no hay una única forma de encontrarlo, hay varias. Punto pendiente. Ok, punto pendiente. Entonces, ahí Una tendré, pregunta. ajá, Yo no puedo, o sea, para encontrar B, yo no puedo como meter los datos que tengo y despejar B. sí, sí puedes hacerlo. Por eso mencionaba que hay varias formas, no es única, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Entonces, está una opción, ¿verdad? Donde utilizan la fórmula que es y menos y1 es igual m por x menos x1. ¿Verdad? Está esa versión y ahí terminan de despejar. Pueden encontrar b con la forma y menos mx. Hay muchas formas viables, ¿verdad? Ustedes, las que les hayan enseñado, con las que se sientan cómodas, es igual de aceptada. Entonces, si tenemos y igual mx más b, y decimos, ah, bueno, es que y vale 3, m vale -1, x vale 3, y b es lo que vamos a despejar, entonces de ahí despejamos. Entonces, esto es -3, y despejándolo, entonces nos va a quedar 3 más 3, queda 6. O sea, 6 es el valor de b, y con eso, la ecuación de la recta tangente sería y igual menos x más 6. Y esta sería la respuesta al ejercicio. Entonces, por ahí iría el asunto. Ok. ¿Hasta acá hay alguna duda?
Asumo que todo bien. Bueno, continuemos. Tenemos ahora esta otra, ¿verdad? Vean que nos dicen determine la derivada, específicamente la primera derivada, ¿verdad? Bueno, detalle importante, para efectos de examen, a lo mucho en orden superior se trabajaría esta segunda derivada. Okay, bueno, nos piden la primera derivada, tenemos esa función, bueno, nos la presentan como una ecuación. Profe, Sí, dime, Carlos. no sé si ya se me oye mejor. Sí, muchísimo mejor. Ah, ok, listo. No, mi pregunta era, en el ejercicio anterior, Ajá. cuando yo derivo, eso es la pendiente para cualquier punto. Que esta que está aquí en recuadro verde sería una función que te permite calcular la pendiente en cualquier par ordenado de la curva. Efectivamente. Ok. Ok. Listo. Gracias. Con gusto. En el momento en que ya lo evalúas, es que ya es propiamente la pendiente en ese punto específico. En este caso, -1 es la pendiente específicamente en el punto 3,3. Listo. Ok, pura vida. Bueno, continuando con esta, ¿verdad? Vean que les piden, deriven esa ecuación. Les pueden también decir, derive la siguiente curva. Todo eso, tienen una función arcsen, no es solo arcsen de x, tiene x y y, y al otro lado de la ecuación tienen x por y. O sea, aquí esto les está diciendo, vean, no se van a zafar de derivación implícita, sí o sí va por derivación implícita. La ventaja aquí es que les dicen, no es necesario simplificar, o sea, no nos tenemos que preocupar de hacer sumas, restas, racionalizaciones, nada de eso. O sea, basta con que apliquemos las reglas de derivación. Pero como aquí es derivación implícita, ¿verdad? Entonces, y' debe estar despejada para efectos de lo que representaría la respuesta. Bueno, está bien, yo le creo. Entonces viene por acá, voy a anotarlo. Arcsen de x más y potencia menos 3 es igual a xy. Entonces uno dice, bueno, ahora sí vamos con las derivadas. La derivada de arcsen, ¿quién era? Las más usadas, así como las más recurrentes, son arcsen, arctang y arsec. Porque ya vimos las otras, nada más cambiarle el signo a esas. ¿Quién sería la derivada de arcsen? ¿Cómo era esa derivada? Uno sobre raíz de 1 menos x a la 2. Más, sí, menos x a la 2. Ok. 1 más la raíz de 1 más x a la 2. Y en ese caso, ¿es correcto poner x a la 2 o no sería correcto? No, hay que No era poner lo menos. que está dentro de los paréntesis. Ajá. Ah, bueno, sí, era con menos, gracias. Pero sí, efectivamente, al no ser el argumento de esa función arcsen, al no ser solamente x, ¿verdad? Entonces va a venir aquí todo ese argumento con potencia menos 2. Entonces, ojo a esas pequeñas variantes solo por cuestiones de composición de funciones, ¿verdad? Pero me Y falta una eso. pregunta, Ajá. Dime, Carlos. ¿ese y a la menos 3 es más fácil dejarlo así o es mejor cambiarlo a 1 sobre y a la 3? Como prefieras a la hora de derivarlo. Sí. Sin embargo, es más fácil derivar y potencia menos 3 porque baja el exponente y disminuye el grado. Al menos a mi percepción, ¿verdad? Pero no hay limitantes. Sí, completamente. Uh-huh. Bueno, mencionábamos, aquí falta la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces va a venir por
la derivada de eso que está resaltado en color amarillo, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la derivada de x más y potencia menos 3? Uno más, entre paréntesis, 1 más menos 3 y a la menos 4 por y prima. Muy bien. Cuidadillos que hay que preferiblemente tener, ¿verdad? Cuando uno utiliza letras que son parecidas a números, ¿verdad? Por ejemplo, vean cómo me pasa a mí, mis letras Y pueden tener cierta similitud a los 4, ¿verdad? Y dependiendo de cómo haga uno la Y, puede prestarse más o menos para confundirse. Lo mismo pasa cuando hay una suma y la variable t, ¿verdad? Consejo es que ustedes hagan algo para que se note la diferencia entre la t y una suma o la y y el número 4, ¿verdad? Sobre todo a la hora que ustedes estudian, y eso les puede ahorrar, les puede evitar errores a la hora de simplificaciones o cosas así. Por ese motivo es que yo me acostumbré, aunque me quedan diferentes dependiendo de cómo vaya escribiendo, vean la colita de las letras Y, ¿verdad? Yo hago eso o me obligué a eso para evitar cometer errores y confundirlos con cuatros, cosas así. Y son errores que se cometen mucho. El requisito está lleno. Ahora ya tenemos derivado al lado izquierdo de la ecuación. Nos falta el lado derecho. ¿Cómo queda la derivada al lado derecho de esa ecuación? Y más y prima por x. Muy bien. Ok. Y ahora nuestro objetivo va a ser que estas y primas que tenemos, albergarlas a un solo lado de la ecuación. Con eso lograríamos después sacar factor común y' y hacer el despeje que corresponde. Ahora, situaciones importantes a la hora de despejar. El hecho que tengamos este paréntesis nos puede complicar un toquecito, decir paso a la izquierda, paso a la derecha. ¿Por qué? Porque necesitamos desaparecernos de ese paréntesis verde solo por el hecho que y' esté dentro de él, y eso va a implicar efectuar una distributividad, ¿verdad? Ahora tampoco va a ser una distributiva que uno diga, wow, y voy a simplificar y que, o sea, literalmente es nada más escribirlos por separado. Entonces, esa raíz por 1 sigue siendo la raíz tal cual. Chicos, pregunta, ¿me escuchan bien todavía o no?